Capítulo 10. Solo se puso a reír cuando cayó en el pecho de su novio, quien la tomó con seguridad cuando la joven puso un pie en falso al subir al elegante y largo yate que aguardaba por ellos. La interacción de la pareja, una que continuaba presentándose romántica y unida, dibujó sonrisas en los invitados, pero también hizo que algunos retorcieran los ojos ante lo mismo. Ramón no dudó en rodear a su novia de la cintura, le besó la mejilla sonrojada y la invitó a pasar al interior del precioso yate, llevándola a la proa para que pudiera ver el hermoso lago, la bella ciudad de Lucerne iluminada por ese sol de primavera que parecía resaltar lo mejor de sus espacios. Aunque los invitados eran muchos, no todos aceptaron los cambios de planes, que encontraron espontáneos y nuevos, sobre todo viniendo de Dinko. Así que el día se ha tomado para que los que no asistieron al yate pudieran disfrutar de la comodidad de la casa o bien recorrer la ciudad en sus propios términos. Claro que Dinko ha dejado vehículos lujosos, choferes y la indicación de que un almuerzo de lujo también fuera servido para los que se han quedado en tierra. En la proa Ramón rodeó de la cintura a su novia, mientras miraba la fascinación de Elisa viendo cómo la preciosa embarcación en la que se encontraba comenzaba a moverse en el azul lago. «Vamos a tener bonitas vistas del lago, la ciudad y también de los Alpes suizos», le indicó Ramón viéndola a los ojos. «Creo que podríamos organizar ir a esquiar uno de estos días», le diría a Zarela y los hermanos Crases si quieren ir con nosotros. «Nunca he esquiado», ella lo miró con una tibia sonrisa, «pero me encantaría y que tú me enseñes sería lo mejor». «Nos podemos quedar una noche en un chalet», ella asintió viéndose perdida en los azules ojos. «Nos damos un baño en el jacuzzi con todo ese panorama vestido de blanco rodeándonos, me gusta mucho la idea». «Igual a mí, mucho en realidad», le dio un tierno beso. «¿Hay playas cerca?» «Puedo ubicar una», le indicó. Elisa se dio la vuelta colgándose de su cuello. «¿Quieres ir a la playa?» La joven simplemente asintió. La manera bonita y dulce en la que Ramón la miraba era completamente especial y así se sentía. Cuando estaba ante esos azules ojos miraba sinceridad, miraba a un hombre que la adoraba, que sin duda estaba enamorado de ella, por lo que antes de responder le dio un delicado besito en los labios. «La última vez que fui a la playa fue con mi madre», suspiró suave. Ramón le ayudó a bajar de la pequeña plataforma donde estaban. En el hermoso yate estilo crucero los invitados se han acomodado a sus anchas. Muchos continuaban con el objetivo de las fiestas, crear nuevas alianzas empresariales, ofertar servicios y hasta abrirse un poco de camino en un mundo que parecía monopolizado por algunos cuantos, pero al menos el hombre alto y de azules ojos parecía más interesado ese día y los anteriores en hacer pasar a su novia el mejor de los momentos. Se acomodaron en una especie de banca acolchada. Elisa se recostó en la misma, pero su torso quedó descansando en el de Ramón, quien la rodeó con sus brazos, sosteniéndola con seguridad. Le besó los labios y acomodó la bonita bandana de colores con la que ahora sus rizos estaban protegidos. «El lugar favorito de mi madre después de la cafetería era la playa», susurró Elisa viendo hacia el cielo celeste y hermoso ante ella. «Mis padres se conocieron en un verano, en el mismo hotel donde los dos se hospedaban. Según papá fue amor a primera vista y mamá siempre estuvo de acuerdo. Cuando le detectaron el cáncer en su etapa terminal, decidimos hacer todo lo que ella quisiera, y lo último que hicimos con ella fue ir a la playa». «¿La pasaste bien?» «Lo hice, en realidad fue genial, un fin de semana muy especial en el que estuvimos los cuatro juntos. Pasó saliva, bailamos con ella, Alejandra y yo hicimos castillos de arena con ella y hasta enterramos a papá». Los dos sonrieron. «Fue la primera vez que tomé alcohol, nos emborrachamos en realidad con piñas coladas». Cuando Elisa se puso a reír, Ramón solo le besó los labios suspirando. Sin duda era un momento íntimo y especial para él. «El tiempo fue un poco cruel cuando volvimos. 2 semanas después falleció. Desde entonces no he ido a la playa, y en mi familia tampoco se habló de hacerlo de nuevo. Debió ser algo duro, muy duro para todos ustedes». «Lo fue», Elisa pasó saliva, no entendía de dónde había salido la profundidad de la conversación, pero después de un suspiro se acomodó en su lugar viendo a Ramón. «Yo entiendo que todas las familias son diferentes, y que no siempre los padres son los mejores, pero nunca me he arrepentido de la relación que tuve con mi madre, ni de lo mucho que hicimos por ella o vivimos con ella». Cuando tomó las manos de Ramón, este frunció el ceño al beso que ella dejó en los nudillos, «y creo que por eso insisto tanto en que no dejes sola a tu mamá». «Mi cielo. Tiene sentido que no me quiera»,
que no me quiera siquiera cerca de ti. Al final, suspiró, mira, este no es mi mundo, lo sabes y lo sé. Nunca había tenido la oportunidad de estar cerca de personas que pudieran comprar una isla o tener caballos que cuestan $500,000 o que hablen tanto de golf como si fuera el deporte más divertido del mundo. Ramón solo sonrió elevándole el mentón. Y por eso mismo puedo entender el actuar de tu madre hacia mí, me ve como una extraña. Y eso no se lo puedo perdonar. Elisa negó antes las seguras palabras de Ramón. Mi cielo, si ella siendo mi madre no es capaz de ver lo que extraños, amigos o desconocidos han visto en mí, entonces no puedo perder tiempo o energías explicando cómo son las cosas, pero sobre todo cómo quiero mi futuro. Le besó los nudillos y solo se pegó un poco más a ella. Elisa, no he mentido cuando te digo que te quiero a mi lado, que quiero que cuando regresemos te mudes conmigo. Nada de lo que he dicho que incluya un futuro contigo ha sido mentira, porque es lo que quiero. Ella lo miraba con brillantes ojos. Si mi madre o quien sea no quiere aceptar eso, no gastaré más energías en dar explicaciones del por qué. Temo que te arrepientas al final del día. Él frunció el ceño, de alejarla de ti, de ese futuro solo porque me incluye a mí. No la veo como una mala persona. Solo está un poco resentida de que he llegado a tu vida sin aviso y quizás piensa que robo a su pequeño Ramón tiernito y dulce. Él se puso a reír, su principito de ojos bonitos está siendo arrebatado de su lado por la gorda cazafortunas. En un solo movimiento Ramón le tomó de la cintura y la sentó en sus piernas. Tomó con firmeza de las mejillas y apretó de las mismas hasta crear un piquito en esa boca deliciosamente maquillada con un brillo rosado que olía a fresas. En primer lugar, hace más de 20 años que no me llamaban principito. Ella intentó sonreír. En segundo lugar, no eres tú quien ha arrebatado mi presencia del lado de mi madre. Elisa frunció el ceño. Y en tercer lugar te vuelves a decir gorda y te voy a enseñar de verdad qué es lo que se me pone gorda y con ella te voy a dar duro, bien duro, ¿entendido? Aunque ella asintió, Ramón no dudó en besarle muchas veces ese pico, pero luego soltó las mejillas y la besó con más delicadeza. Deslizando besitos en sus mejillas, su frente y uno que quedó en la punta de su nariz. Elisa le buscó la mirada. Ahora mismo una lluvia de preguntas ha despertado en ella y es que con este compartir con la familia Sáenz, ha nacido una sensación de desolación y un poco de pena que va dirigida hacia Ramón. De alguna manera lo encuentra solo, demasiado solo, aislado incluso. No le ha gustado cómo su padre lo mira. Ha notado incluso que la misma Story parecía verlo con un poco de miedo, pero mucha preocupación y eso le asustaba. Cuando pasó saliva Ramón frunció el ceño. ¿Qué sucede, mi cielo? ¿Qué tanto piensas? Ella solo sonrió suspirando. Se separó de las piernas de Ramón y aunque iba a hacer la primera pregunta que la incomodaba, guardó silencio cuando un mesero se acercó a ellos a ofrecerles bebidas frías, alcohólicas, jugos y agua. Elisa se animó a pedir una piña colada y amplió enormemente la sonrisa cuando Ramón pidió también una para él. Me dijiste que si tomaba whisky no había besos, así que, le besó rápidamente los labios, estoy tratando de disminuir mi ingesta. No pudo resistirse a esa confesión. Le acunó el rostro y lo besó tan delicada y dulcemente que pronto era Ramón quien estaba jadeando y encendido. Sentir las manos de su novia acunándole el rostro, su lengua húmeda, su respiración suave, pero sobre todo ese cuerpo precioso a su lado, que él podía rozar y apretar a su gusto, era un placer que nada podía replicar. La próxima vez te traes una falda para devorarte en una esquina solitaria. Ella arqueó una ceja, viéndola con una sonrisa coqueta. Que el ya no sea impedimento para cumplir tus sueños, mi cielo. La carcajada rica de Ramón navegó en esa barcaza amplia y hermosa donde los invitados ya han tomado lugares. Desde diferentes puntos del crucero las miradas estaban bien puestas en la interacción de la pareja, que sin duda ha sido romántica, de complicidad y sobre todo parecía más unida que nunca. Cuando el brazo fuerte cruzó sus delicados hombros, la rubia de azules ojos miró hacia su hermano, quien le acomodó un mechón de su suelto cabello detrás de la oreja. Easton se lamió los labios y solo se inclinó de manera segura hacia la oreja donde soltó frases graves que erizaron la piel de Eleanor y en poco tiempo le hicieron dibujar una amplia sonrisa. ¿Y cuándo inicia eso? Consultó viéndolo a los ojos. Hoy mismo, aseguró Easton, tal parece que no eres la única inconforme con el ritmo que llevan las celebraciones.
Easton se perdió en la manera que los labios de su hermana tomaron el borde de la copa de su champán y pasó saliva cuando ella se lamió los labios húmedos, sonriéndole cuando se encontró con los azules ojos. Entonces, ¿será contra ella? Así es, pero tenemos que dormirlos para poder llegar a la presa, de otra manera no va a funcionar. Por eso no te preocupes, estoy segura que podemos encontrar quien nos ayude con lo mismo. El pelinegro volteó hacia donde su hermana tenía bien clavada la mirada. El elegante hombre desde la distancia elevó su vaso peculiar sonriéndole a los hermanos Warner, quienes repitieron el gesto, agrandando una sonrisa en Dinko, ahora reunido con 3 de sus amigos y aliados empresariales, cuando Easton le dejó un beso en la mejilla a Eleanor y se movió del lugar. Eleanor se terminó su copa de champán, dejó la misma en la pequeña mesa ante ella. Empujó todo su rubio y suelto cabello hacia atrás soltando el suspiro que tenía la presión en su pecho. Elevó el mentón separándose de su hermano para avanzar con esa seguridad y elegancia nata hacia la proa, donde la risueña pareja que le provocaba náuseas, dejó sus juegos de coqueteo y volteó hacia ella cuando la tuvieron de frente. «Tenemos una pequeña mesa de póker», les indicó viendo a Ramón y luego hacia Elisa. «Bueno, es una mesa de juegos, para matar un poco el tiempo antes del almuerzo. ¿Quieren unirse?» Elisa miró a su novio y luego hacia la hermosa rubia que era más que claro estaba peleando por ocupar su lugar, así que solo suspiró alzándose de hombros. «Me uno si tú lo haces», susurró Ramón viendo a su novia a los ojos. «Creo que no habrá problemas, quizá pueda sacar mis propios millones de una buena mesa de póker». La risa en Eleanor fue tan falsa que causó gracias en Elisa, quien solo volteó los ojos poniéndose de pie para tomar la mano de su novio, quien se puso de pie también, pero antes de avanzar la tomó de la cintura. El gesto solo hizo que Eleanor se diera la vuelta y buscara el interior del crucero, donde fue invitando a otros jóvenes contemporáneos a la famosa mesa de juego. «Sabes que no tengo nada que apostar, pero me da mucha risa verle el rostro de amargura a tu ex. Creo que si no tuvo el título de novia, tampoco puede tener el título de ex». «Sí, eso díselo a ella», se burló Elisa. Estaba por dar la vuelta, pero Ramón la jaló hacia su cuerpo. En tenis lucía tan adorable y encantadora, sobre todo cuando se tenía que poner bien de puntillas para verlo casi frente a frente. «Apuesta todo lo que quieres ahí, porque lo que yo tengo es tuyo, Elisa. ¿Recuerdas lo que gritas cuando estás por correrte?». Ella frunció el ceño, pero Ramón no dudó en tomarla de la nuca con firmeza y acercarse tentadoramente a su oreja. «Eres mía», le recordó, haciendo que la joven cerrara los ojos a la impresión, «y yo soy tuyo, así que eso significa que lo que tengo, incluyendo el último centavo que debe andar en alguno de mis automóviles, te pertenece». La joven pasó saliva. «Apuesta lo que quieras. Que tienes a tu hombre para hacer rendir tu palabra». Elisa parpadeó con rapidez, pero solo pudo morder su labio inferior buscando esa azulada mirada. Apenas pudo dibujar una tímida sonrisa a ese guiño que logró poner acuoso su centro, listo para ser devorado o azotado como solamente Ramón, el hombre que con seguridad tomó su mano, sabía hacer. No hubo necesidad de respuesta, ya todo estaba listo y ella lo ha entendido. Lo tenía él para cumplir sus caprichos, sus necesidades, sus sueños y también amargar quizás a uno más en esa mesa de póker que le llamó la atención cuando la encontró amplia y con muchas personas curiosas alrededor de los atractivos y nuevos herederos. Ramón dejó que su novia tomara primero asiento y luego se ubicó a su lado. Ante ellos la hermosa Eleanor Warner barajaba unas elegantes cartas con borde dorado viendo con detenimiento a la pareja. Con ellos estaba Easton Warner, 2 de los Crases, Zarela, Carter McCoy, uno de los herederos de la empresa multinacional de artículos de agricultura, y la tímida Octavia Cabot, quien es reconocida como duquesa. Pero tal parece que su título real no significaba nada para las burlas que ha recibido la joven, que usaba lentes grandes y el cabello bien ajustado en una coleta pulcra y alta. «Iniciamos con 1000 euros», señaló Eleanor. «Las apuestas van subiendo según avanza el juego, y podríamos agregar cosas divertidas, sobre todo para los perdedores». «¿Cosas divertidas como qué?», consultó Zarela, recibiendo su mano de cartas. «Retos», Eleanor fue segura viéndola a los ojos, «o bien preguntas interesantes». Clavó su mirada en Elisa. «Digamos que es una mezcla de verdad o reto con un poco de póker para poder liberar o hacer más grandes nuestras carteras». Amplió la sonrisa. «Aunque, ¿de qué tamaño es tu cartera, querida?», consultó con desdén hacia donde Elisa.
La que tengo ahora mismo es tamaño mediano, creo, señaló Elisa con inocencia. Pero tranquila, creo que puedo hacer que me alcancen los miles que saque de tu bolsillo, querida. En la mesa las risitas de burla no se hicieron esperar. Zarela desde la distancia de la mesa elevó su vaso de brandy hacia donde Elisa, quien suspiró cuando la rubia dejó caer ante ella sus cartas. Ha jugado póker en un par de ocasiones, pero nunca ha apostado más de un par de galletas y $20. Ahí sin duda estaba en ligas mayores a las que ella no podría haber accedido sin la seguridad de las palabras de su novio minutos antes. Cuando todos tuvieron su mano, notó el movimiento entre los presentes, pero frunció el ceño ante ese cruce de miradas que hubo entre los hermanos Warner. Clavó sus castaños ojos en la mano que rápidamente se movió de la pierna de Eleanor, pero estaba segura que sin duda se encontraba demasiado arriba como para ser vista como normal. Buscó la mirada de Aston, quien se lamió los labios y arqueó ambas cejas en señal de invitación, pero Elisa le volteó los ojos. Si sigues viendo a mi novia de esa manera, lo que ganarás en esta mesa será una nariz quebrada. La frase hizo a todos guardar silencio. Ramón elevó su mirada hacia donde Aston, quien esbozó esa mueca tipo sonrisa. Es parte del juego, estoy viendo a mi competencia. Si es así, desvía entonces la mirada hacia los demás en la mesa. La voz firme de Ramón no daba tregua, que podrías perderlo si la dejas demasiado tiempo donde no te incumbe. Elisa pasó saliva y solo miró con el ceño bien fruncido la punta del bastón que se posó en el hombro de Ramón, quien se removió de inmediato. Fue ella quien elevó su mirada hacia donde Dinko Sáenz, quien le sonrió con debilidad, pero ella no respondió el gesto, miró a su novio, quien tenía la mandíbula bien apretada. ¿Qué ha sido todo eso? Bajo la mesa apretó el muslo de Ramón, quien después de un suspiro tomó la mano de su novia, que besó de manera delicada, siendo el primero en acomodar las fichas. Abro yo, 5.000 euros, miró retadora a Eleanor, quien le sonrió con coquetería. Creo que te has excedido, querido, empezamos con 1.000. No juego con niños, así que podemos empezar antes de tornar esto un juego aburrido. Miró hacia su novia. Mi cielo, ¿le entras? Story apretó la mandíbula escuchando la frase, la sinceridad en ella, la mirada de su hijo indicaba que nada de lo que dijo unos días atrás ha sido mentira o motivados por el acalorado momento. Cuando la jovencita a su lado asintió, acunándole el rostro y dejándole un delicado beso, buscó a su esposo ante ella, quien miraba la interacción con un rostro indescifrable, pero tantos años Story ha estado al lado de Dinko, incluso en sus momentos más oscuros, que sabe muy bien que esos ojos, que alguna vez fueron tan azules como los de Ramón, estaban diciendo. Dio un paso hacia atrás viendo la interacción de la pareja, se fue moviendo como una pequeña y delicada serpiente entre los presentes, quienes se pegaron más viendo a los jóvenes aumentar cada vez más la apuesta inicial, llegando hasta la suma de 50.000 euros para abrir el juego. Story notó a Elisa, la sonrisa era dulce, era hermosa y sin duda, más allá de ser una joven de cuerpo curvilíneo o apenas ir conociendo de las modas y marcas, resultaba hermosa, no lo podía negar. Notó a su hijo, la sonrisa tibia, la manera que cuando miraba a su novia se le iluminaba la mirada y cómo podía entender que confiaba en ella. Ramón confiaba sin duda en Elisa de una forma que no ha confiado en nadie, ni siquiera en ella como su madre, y eso la hacía sentir contrariada, porque por un lado se sentía relegada, pero por otro, era como encontrar al fin justo lo que él dijo, una aliada. Si todo ese tiempo ha querido que amen y cuiden a su hijo, ¿por qué odia a la jovencita que claramente ya lo hace? Elevó su mirada hacia donde Dinko, sintió la presión en el pecho cuando notó la mirada que el hombre cruzó con Easton, el asentimiento de cabeza del mismo y luego ese choque entre él y Eleanor, uno que le hizo pasar saliva y activar un grito de desconfianza en el centro de su frente. ¿Podría ella estar? Negó ante la imagen y tomó nuevamente de su martini. Todos celebraron cuando Octavia resultó ganadora de la primera mano. La sonrisa en Elisa fue amplia viendo a la joven, con quien ha hablado poco, pero sí ha escuchado muchas cosas no muy agradables, tomar el botín de la mesa. Supongo que ahora viene la parte divertida, consultó Zarela, viendo a Eleanor, quien estaba seria. Lo hace, Octavia tendría que hacer las preguntas, pero como nadie la escucha lo haré yo, y la primera seria. ¿Cómo se siente que a tu novio no se le pare el falo?, soltó con tanta rapidez viendo hacia Elisa. La pregunta fue directa, firme, y cuando Elisa notó la apretada de puños de Ramón se soltó en una carcajada. Su risa fue eléctrica, juvenil y hermosa.
Los presentes estaban sorprendidos, pero solo vieron a la castaña suspirar de manera pesada. Creo que no se le paraba contigo, querida, susurró suave, viendo a Eleanor a los ojos, porque rinde muchísimo cuando está conmigo, hasta hacerme perder la consciencia. Le dio un besito en la mejilla a Ramón. Algo me dice que tienes mucho que no te follan así de rico, porque qué pesada te siento. Zarela y los demás se pusieron a reír. Elisa solo dibujó una falsa sonrisa tomando las cartas de la mesa y ordenándolas para dejarlas en el centro. Cuando Elisa y Ramón se vieron a los ojos, se pusieron a reír cómplices. Qué extraño, porque te encanta estar de rodillas ante mí, susurró Elisa lo suficientemente fuerte para que se escuchara, acariciándole el caballo a su novio, quien amplió la sonrisa. Solo me postro ante las diosas, agregó Ramón grave. Le dejó un beso en la mejilla y después de suspirar volteó hacia donde Eleanor. ¿Vas a repartir o quieres hablar más de nuestra intimidad?, retó. Además que deberías de ser menos invasora, porque era el turno de Octavia para hacer las preguntas de tu juego divertido. En el momento que las miradas estuvieron sobre Octavia, la joven pasó saliva y bajó los hombros. Pueden preguntar ustedes también, susurró, no se me ocurre nada en este momento. Gracias, indicó Elisa. Yo tengo una. ¿Ustedes dos han tenido intimidad? Le soltó tan firme y de frente hacia donde Aston y Eleanor, quien soltó las cartas a la impresión, porque he estado ante muchos hermanos y ninguno se toca como ustedes lo hacen. Eres una atrevida, soltó Eleanor con firmeza, poniéndose de pie con rapidez. ¿Quién te has creído? ¿Quién te has creído tú que vienes a querer hablar de mi novio y su intimidad? No es mi culpa que se le cayera el falo cuando estaba por copularme. Imagina que tanto le gustabas que ni siquiera lograste que se le parara. La mano de Eleanor fue frenada en el aire por la misma Zarela, quien detuvo la bofetada que la rubia iba a darle a Elisa, pero esta, más que impresionada, solo se puso a reír viendo a la alterada y hermosa joven ante ella, pero luego suspiró. Creo que tu juego divertido me ha aburrido. Felicidades, Octavia, que disfrutes tu dinero. Octavia solo asintió. Elisa no dudó en ponerse de pie y buscar la salida de esa cabina donde el silencio se ha tornado incómodo y pesado. Ramón no dudó en seguir sus pasos, pero antes de avanzar un paso se volteó hacia la mesa viendo a Eleanor a los ojos. No sé cuántas veces se los tengo que advertir, pero ya que nos hemos reunido aquí, tengan mucho cuidado, todos, soltó firme, que no saben con quién se están metiendo. Hijo, tus modales, advirtió Dinko con severidad. No los pierdas por la inmadurez de tu acompañante, y déjale saber que no puede ser así de volátil ante nuestros invitados, menos si pretende continuar compartiendo la mesa con nosotros. La sonrisa de triunfo en Eleanor fue obvia. Zarela miró a su tío y luego buscó la mirada de su padre, quien solo bajó los ojos, así que no dudó en salir de la cabina. Ramón notó lo mismo, por lo que después de un suspiro simplemente buscó la salida. Pero no pudo quedarse con la idea en la punta de la lengua, se detuvo y volteó hacia su padre. Si vuelves a llamar a mi novia acompañante, los modales serán lo último en lo que voy a pensar. Que tengan una excelente velada. Miró a su padre de frente, antes de salir del lugar. Encontró a Elisa tomando de una copa alta que Zarela le ha dado. Es jugo de frutas, tranquilo, le indicó la pelirroja cuando Ramón se la quiso quitar de las manos. Está un poco alterada y asqueada. Creo que deberían de ir a dar una vuelta por su cuenta. Lo haremos. ¿Puedes pedirle al capitán que nos deje en el puerto más cercano? La pelirroja solo asintió, dejando a Elisa con Ramón. Esta suspiró de manera pesada y no quería conectar su mirada con él. Ha perdido los estribos y no era lo que quería, menos ante Eleanor, los padres de Ramón o toda esa gente que sabe muy bien la anda juzgando, pero solo negó cuando las lágrimas picaron en sus castaños ojos. Notó la desviación del crucero. Ramón no habló en todo momento, pero no dudó en ofrecerle su mano cuando llegaron a un puerto donde los dos, junto a Carter, bajaron. Los pasos de Elisa eran rápidos, pero Ramón no dudó en seguirla, tomándola del codo cuando sintió que estaba lejos de la barcaza y toda esa gente. ¿Por qué no me dices nada?, consultó ella con un hilo de voz. ¿Por qué no me regañas por ser imprudente y malcriada? ¿Y por qué lo haría? Ella le buscó la mirada. Te dije que tu voz no sería minimizada, que te dejaría defenderte de quien sea, cuando sea, y sabes bien que así de malcriada, mimada y caprichosa yo te quiero. Me vuelves loco cuando te comportas como mi niñita mimada. Ella solo negó sonriendo apenas,
Pero Ramón le acunó el rostro acercándose a ella hasta que los cuerpos estuvieron pegaditos. Eleanor, anda provocando. Y yo caí en su provocación, susurró ella, delante de tus padres, amigos, socios, me comporté como una chiquilla igual que ella. No, le acarició la nuca, puedo notar cómo me han visto, cómo murmuran cuando paso cerca de ellos, y sé que no todos me ven como la mejor aliada para ti, como la mejor compañía y ahora. No me importa lo que todos ellos piensen, incluyendo a mis padres, Elisa negó, pero Ramón le acunó más firme el rostro, lo hace, te defendiste, me defendiste y eso es suficiente para mí Elisa, ahora vamos a caminar, comemos unos buenos mariscos y regresamos hasta la hora que quieras. Sí, ella solo suspiró viéndolo a los ojos, faltan menos de 10 días para que todo se acabe y cuando Duncan sea mío, ninguna de esas personas tendrá un lugar en nuestra vida. Tengo un listado de cada uno de los que te han hecho mala cara para llevarlos a la quiebra. Ella solo se puso a reír, negando. Se elevó en puntillas y después de asentir le besó los labios. Sabía muy bien que esos arrebatos no eran bien vistos, en especial por la familia de Ramón quienes son los primeros en hacerle mala cara, pero era obvio que a ellos nunca los llevaría a la quiebra, ni siquiera sabía si era posible hacer eso. Así que después de pasar saliva intentó sonreír. Debía ser fuerte. Debía dejar que todo lo que Eleanor hace o dice le resbale, debía solamente resistir menos de 10 días. Capítulo 70. Pasado. Cuando se vio ingresando a los terrenos de esa hermosa propiedad solo suspiró de manera pesada. El mal humor se le fue con la compañía de su novio, tuvo una tarde increíble y lleva la panza llena de la dulzura de sus besos y las colas de langostas que comió hasta que no dio más. Aunque claro que hubo espacio para un pie de limón que vino a cerrar con broche de oro el delicioso almuerzo. Se han movido por Lucerna a pie, no han conocido demasiado de la ciudad, pero sí lo suficiente para que Elisa entendiera por qué era conocida como el corazón de Suiza. Se encontraba rica en cultura, en vistas preciosas y una población amable, atenta y sin duda multicultural que le saludaba en cada calle donde anduvo tomada de la mano de su novio. No sabía muy bien si en aquel lugar la reputación de los Sáenz era igual que en su ciudad, pero podría suponer que nadie era indiferente a la pudiente familia que tenía una de las propiedades más hermosas y enormes a orillas del lago. Esa misma que continúa haciendo reuniones, comidas y entreteniendo a más de 150 personas por le puro placer de, bueno, ya para ese momento no entendía demasiado bien qué era lo que querían mostrar con esas fiestas. Por el mismo Ramón supo que el aniversario de Industrias Duncan y el cumpleaños de Dinko Sáenz solo tenían 2 días de diferencias, así que los últimos 3 días eran donde más actividades, reuniones, licor y celebración como tal había. Sus preciosos vestidos de gala han ido llegando uno por uno y ciertamente han llamado la atención toda la logística que ha habido para llevar cada vestido a la suite donde ellos estaban. La tarde cayó de manera preciosa, a orillas del lago disfrutaron de un atardecer lleno de naranjas y rosados, pero cuando los pies no dieron más Ramón pidió a Carter que fuera por él. En un elegante Rolls Royce la pareja se desplazó hasta la casa, donde una vez más Elisa suspiró cuando estuvo en su interior. El deseo de compartir la mesa o cenar con esa gente no es del completo entusiasmo de ella y por eso mismo quizás se sigue declarando sin hambre ante su novio, pero sabía bien que no había ninguna razón para esconderse porque no hizo nada malo, por el contrario. Defendió a su pareja como era más que claro nadie más iba a defenderlo o lo había defendido hasta el momento. A esas alturas Elisa parecía más convencida de la idea de que nunca más, aun cuando las cosas con Ramón se hicieran más serias y reales con cada día y después de esas fiestas, pero nunca más sin duda volvería a compartir tanto tiempo con la familia, socios y amigos de él, al menos no con todos ellos porque sí que había sus excepciones. Señor, señorita, buenas tardes. Los dos frenaron ante Elías quien les hizo una leve reverencia. ¿Qué tal estuvo el paseo? ¿Les ha gustado la ciudad? Elisa sonrió con debilidad asintiendo. Sí, sí me ha gustado mucho, es un lugar hermoso. Me alegra escuchar eso, señorita. Les interrumpo un momento para indicarles que hubo algunos cambios en el itinerario de hoy. Elisa volteó hacia Ramón, ya que el almuerzo fue levemente informal, se ha pedido etiqueta completa para la cena. Como un anticipo hacia las fiestas principales, se dará en el gran salón donde esperan con entusiasmo su participación, iniciando a las 8 de la noche. Elisa solo suspiró viendo el reloj, llegaban un poco después de las 6 de la tarde.
Etiqueta indicaba vestido largo, maquillaje impecable y demasiado formalismo, una mezcla para la que no tenía demasiadas energías, pero cuando miró a Ramón a sentir y agradecer al empleado solo pudo arrugar los labios. ¿Quieres ir? Ella pasó saliva y le buscó la mirada. ¿Puedo decir que no? Claro que sí, mi cielo, si estás cansada o no deseas asistir, claro que puedes decir que no. Ella asintió. Yo tendré que bajar. Elisa frunció el ceño. ¿Por qué? Simple imagen. La joven frunció los labios. Continuaban avanzando hacia el interior del lugar. Para el final de este evento, mi nombre se elevará como el director ejecutivo de Industrias Duncan. Toda ella se colocó ante ella acunándole el rostro. Debo hacer bien las cosas. Estos días debo presentarme como el empresario que merece ese lugar y sobre todo como el Sáenz que conseguirá que este imperio, todo lo que tenemos, seguirá en pie. Supongo que lo que hice no te ayuda mucho con esa imagen. Él solo se puso a reír, pero no dudó en inclinarse a dejarle un delicado beso. Eso fue una muestra de valentía y defensa hacia tu pareja. Yo, tu novio, tu hombre, el dueño de tu cuerpo y fiel devoto de tu presencia está enteramente agradecido con lo que hiciste y no voy a permitir que alguien minimice eso o te haga sentir que debes disculparte por algo que claramente fue provocado. Elisa solo asintió, se colgó del cuello de Ramón y acariciándole la nuca solo suspiró de manera suave. Me pondré hermosa, le indicó suave, saldré luciendo como una diosa que está en un futón de lujo con las tetas de fuera y siendo alimentada de fruta fresca. Ramón arqueó ambas cejas, le gustaba la imagen. Me colgaré de tu brazo para que saques tu pechito de paloma. Se puso a reír cuando él lo hizo con exageración, y después de un par de horas, nos despedimos y te invito a que me alimentes mientras estoy sentada en el sillón con las tetas desnudas. Me tocará buscar frutas. Ramón la afianzó desde la cintura, comiendo esa boca deliciosa de una manera profunda y con el deseo que comienza a hacer efervescencia en las pieles. Le rozó todo el costado hasta que le acunó el rostro con una mano. Apretándola a su cuerpo la abrazó, le besó las mejillas y solo disfrutó de lo que Elisa construía para él con su cercanía. Se separaron y voltearon cuando escucharon la aclarada de garganta. Elisa miró a Story a los ojos, quien parecía haber llorado bastante en la tarde porque tenía los ojos inflamados, aun cuando han sido maquillados, cargaba nuevamente una copa de martini en su mano. Mi cielo, me alegra que hayan regresado. Elisa frunció el ceño cuando escuchó el plural. Sería la primera vez en todo el tiempo que llevaba ahí. ¿Qué tal estuvo el paseo? ¿Te gustó la ciudad? Estuvo muy bien, mamá, muy bonita en realidad, es linda en primavera. Lo es. ¿A ti, Elisa, te gustó? La pregunta la tomó desprevenida, tenía el ceño tan fruncido que Story no era indiferente, por lo que solo suspiró acercándose un poco más a ellos. Lo hizo. Es muy linda como dice Ramón, las personas fueron muy amables también y almorzamos delicioso en realidad. Me alegra escuchar eso. ¿Ya les indicaron el cambio de la cena? Lo hicieron, fue Elisa quien respondió, cena formal, 8 de la noche, en el salón. Asimismo, espero verlos ahí. Ramón tenía la mirada fija y achicada hacia su madre. ¿De dónde ha venido el cambio? Ahí estaremos, madre, gracias. Muy bien, imagino van a querer descansar un poco, no los molesto más. Elisa no comprendió en realidad qué había pasado, quizás fue la interacción más amable, por decirlo más, que ha tenido con Story en estos días. Podría suponer que ha tomado demasiado de ese cóctel con aceitunas que siempre le miraba en la mano, pero cuando volteó hacia Ramón y le notó la misma confusión solo se puso a reír. Menos ahora que pueda faltar, cuando ya la suegra me invitó. La risa en Ramón aligeró de inmediato la pesadez del ambiente. Ella lo empujó por el costado cuando él se puso a reír un poco más grave y suelto. Realmente no comprendía qué había pasado, pero sí pudo sentirse un poco más cómodo con la idea de que quizás al final de esa cena, si sería posible que Story viera a Elisa con mejores ojos, en realidad él deseaba que así fuera. Cuando llegaron a la habitación la joven se dejó caer en el centro de la cama con las manos abiertas y viendo hacia el techo. Qué día tan cansado ha sido aquel y sin duda la cena apuntaba a que quizás no solo sería extensa, también un poco densa y con muchas miradas nuevamente sobre su cuerpo, juzgando sus movimientos, sus gestos, sus palabras, peso y hasta poder económico, que ciertamente no tenía ninguno.
Mi cielo, si no quieres ir, susurró Ramón acomodándose en la orilla de la cama, puedes quedarte descansando, yo estaré lo más un par de horas y luego vendría a dormir contigo. Ella suspiró y sin dudarlo se sentó también a su lado, le llevó el cabello hacia atrás y de inmediato negó. No iba a dejar que lo que ha pasado arruinara lo que siente. Ella sí quiere celebrar a Ramón desde antes de que llegue esa noche donde lo nombrarán director ejecutivo de Duncan. Quiere que se sienta orgulloso de sus logros, de su avance, por lo que le dejó un piquito en los labios y se puso de pie. Vamos a ir, cenaremos rico porque creo que para esa hora tendré hambre. Quizás podamos bailar y ya luego nos vemos a la cama a medir cuántos cuerpos hay de orilla a orilla. La amplia sonrisa en Ramón le gustó. Sin dudarlo se puso de pie, le acunó el rostro y asintió. Perfecto, mi niñita mimada, así será. Cuando estuvo ante los ojos castaños estuvo por soltar esas dos palabras, cambiar ese profundo te quiero por esa fuerza arrolladora que lo hacía sentir tan feliz, pero solo le dejó un beso en la mejilla. Iré a darme una ducha y creo que si podría necesitar del estilista de Zarela para hacer algo más elegante con mi cabello. Está bien. Le llamaré y le pediré que lo envíe. El agua tibia relajó los hombros de Elisa, se lavó 2 veces el cuerpo y depiló sus piernas, aunque no había crecido demasiado vello, al igual que sus axilas. En el mismo baño aplicó sus cremas, hidrató su rostro y cuando salió del lugar solo frunció el ceño viendo a Ramón recibir, con voz grave y el ceño fruncido, al equipo de estilistas que ha llegado con Zarela como guía. Te vistes en mi habitación y yo me quedo aquí con ella, le indicaba la pelirroja. Será como tener una pijamada, nunca tuve una. Tuvimos pijamadas, le recordó Ramón. Sí, cuando teníamos 13 y tú eras un llorón que se cruzaba a mi cama siempre que había tormenta. Elisa no pudo evitar su tibia sonrisa, pero entonces los escuchó suspirar. Quizás nunca debimos de haber dejado de hacer pijamadas, indicó la pelirroja viendo a su primo, ya estarías en mi familia y no. Sabes que no funcionan así las cosas, fue una loca petición de niño resentido. La voz de Ramón fue grave, pero parecía herida, lo escuchó suspirar. Bien, llevaré mis cosas a tu habitación, cuida a mi novia, hazle caso, y no le digas nada que le arruiné su humor. Está bien, deja de ser tan mandón que te estás ganando una serpiente en la cama, amenazó Zarela. Aunque Elisa amplió la sonrisa, no podía dejar de pensar en lo previamente compartido. ¿Ramón le pidió a su tío que lo adoptara? ¿No hablaba Kairos de manera figurada en aquel almuerzo? ¿Realmente iba a hacerlo? Y de ser así, ¿por qué no lo hizo? ¿Qué lo frenó? Se acomodó la bata cuando los dos ingresaron a la habitación, asintió a las indicaciones de Ramón quien pidió ayuda para trasladar sus cosas, dejó a su novia aconsejada. Le pidió que luciera lo más preciosa que pudiera y que le tenía una sorpresa cuando terminara. A Zarela solo le advirtió con la mirada y cuando salió de la habitación las dos soltaron un pesado suspiro. ¿No te dan ganas de ahorcarlo? Preguntó Zarela casual hacia Elisa, quien se puso a reír, pero asintió. Bien, entonces no soy la única, te presento a Elvin, ha trabajado conmigo desde hace muchos años, nos conocimos en Francia, aunque él es sueco, es excelente y trabaja muy bien los rizos. Mucho gusto, belleza, saludó el hombre, sin duda era bajo. Tenía una pancita remarcada y la ropa ajustada la delataba, cabello corto, pero lucía sin duda impecable. ¿Ya tienes idea de lo que usarás? No exactamente, es etiqueta rigurosa, así que... ¿Puedo ver qué tienes? Consultó Zarela. Elisa sin dudarlo asintió. De manera segura la pelirroja que no entendía cómo lucía tan bien en bata de seda, ingresó a su closet y revisó todo lo que colgaba. Las marcas no le impresionaron mucho, Zarela conoce de las mismas y ha disfrutado de ellas desde siempre, pero sí podía aceptar que Elisa tenía buen gusto, aunque no era como el suyo, pero no dejaba de ser refinado, pero sin perder su toque juvenil. Pienso que la noche amerita algo que cause impacto, que los hará recordar por siempre quién eres. Elisa la miró a los ojos, pero Zarela dio un paso hacia ella hasta estar muy cerca. No dejes que lo que pasó en el crucero arruine tu presencia. Tu seguridad o sobre todo te haga dudar de tu lugar aquí y al lado de Ramón. Si no te sientes demasiado segura, deja que ella tome el control. ¿Ella? Zarela asintió. Ella,
la bailarina que conquistó en una sola pieza al hombre más superficial del mundo y lo puso a sus pies con tanta facilidad que ahora solo sabe decirle, a tus órdenes mi cielo. Elisa amplió la sonrisa. Con ese consejo se dirigió directamente a uno de sus trajes de galas más hermosos, al menos a su parecer, y cuando se lo mostró a la pelirroja y el estilista estuvieron de acuerdo con que sin duda ese era. En cómodas sillas que el personal de la casa llevó, Elisa y Zarela fueron peinadas y maquilladas por el equipo de Elvin, quien halagó el buen cuido y belleza de los rizos naturales de Elisa, quien sintió comodidad en el estilista, quien en ningún momento aconsejó el uso de herramientas de calor o el cabello tirado hacia atrás al estilo militar. Cuando vio a Zarela de pie mientras una joven de puntillas le arreglaba el recogido, solo se puso a reír. Son demasiado altos ustedes, le indicó. Zarela también sonrió asintiendo. Una de las cosas buenas del gen Sáenz, supongo, aunque en nosotras las mujeres suele ser una pequeña maldición, pocos hombres gustan salir con mujeres más altas que ellos. Les rompe la hombría, agregó Elvin, haciendo a las chicas reír. Solo los débiles se andan fijando en esos detalles, indicó Elisa, porque cualquiera se volvería loco con una hermosa mujer como tú a su lado. Por eso no me tienen, porque no pocos pueden con esto, señaló Zarela altanera, lo que sin duda le gustó a Elisa, y mientras uno que sí pueda aparezca en mi puerta y logre conquistarme, disfrutó de todo lo que pueda, la miró a los ojos, sin restricciones, de ningún tipo. Elisa frunció el ceño, pero entonces abrió grandes ojos comprendiendo. Sintió el rubor en sus mejillas, pero solo pudo asentir tímida ante lo que la delicada, pero profunda confesión había significado. Tengo una amiga, Zarela arqueó una ceja, se llama Patricia, es linda, es alocada y tiene mucha resistencia al poder, y para ella entre más alta la persona mejor, dice que así le ayudan a bajar el cereal de la alacena. La pelirroja se puso a reír y viendo a la joven quien la arreglaba. Quizás luego me das el número de tu amiga, Patricia. La sonrisa fue cómplice en las dos. Elisa no sabía de dónde había salido lo que dijo, pero al final no lo sintió tan mal en realidad, aunque sin duda iba a consultarle a Patricia si autorizaba que dieran su número. Ante el espejo que tenía de frente, la castaña amplió la sonrisa viendo cómo su cabello fue sostenido en un elegante peinado, pese a que lucía realmente peinada. No era estructurado o incómodo, sino con mucho movimiento y hasta juvenil. Elvin definió bien los rizos que le enmarcaron el rostro maquillado de una manera chic, con un delineado de gato y labios color borgoña que iban bien con sus mejillas con un rubor casi similar. Te ves preciosa, halagó Zarela, muy hermosa, gracias Elvin, hiciste un gran trabajo. Un gusto señorita Sáenz, gracias a ustedes por confiar en mi experiencia. ¿Quedó satisfecha señorita de Sáenz? Elisa parpadeó con rapidez viendo hacia Elvin, pero asintió de inmediato. Sí, muchas gracias, es precioso. Excelente, las dejo entonces vestirse. Si necesitan ayuda mis chicas quedarán afuera para ajustar botones, pero las tiras de sus sandalias. Gracias, susurraron las dos al mismo tiempo. Cuando Elisa se dio cuenta había quedado a solas con Zarela. Pasó saliva viendo a la hermosa pelirroja revisar los detalles de su peinado y maquillaje, pero cuando las miradas se encontraron a través del espejo, Elisa solo bajó la mirada. ¿Quieres consultarme algo?, preguntó Zarela de manera directa, dándose vuelta hacia donde Elisa. ¿Se habló mucho de nosotros después que nos bajamos del crucero?, consultó con voz suave. No, en realidad, al menos no conmigo. Pero las mesas se reunieron, la verdad es que no dijiste nada que ya muchos de nosotros no haya pensado. La joven abrió grandes ojos. Lo de los hermanos Warner, siempre lo he visto como algo extraño, los roces, la mirada. Yo no tengo hermanos y lo más cercano que he tenido en la convivencia de un hombre como mi familia fueron los veranos que Ramón pasó en mi casa, y créeme que le hubiera quebrado cada dedo si incluso solo me hubiera limpiado la mejilla o tocado el hombro. Elisa se puso a reír asintiendo. Si es extraño, porque estoy segura que cuando empezamos el juego la mano de Aston estaba demasiado arriba del muslo, y eso, se estremeció en su lugar, es asqueroso. Yo solo tengo una hermana, Alejandra, pero Patricia tiene un hermano mayor y se viven jalando los cabellos cada vez que pueden. Una vez le hizo sangrar de la nariz porque le tiró el acondicionar cuando él ingresó por error al baño. Parece que tu amiga es de armas tomar, me gusta. Elisa solo negó viendo a Zarela, quien se puso a reír de los completamente sinceros gestos en el rostro de la castaña,
debo decirte que antes era peor, supongo que el padre les dijo que le bajarán a la confianza. O algo pasó cuando Eleanor y Ramón empezaron a salir que se distanciaron un poco. Pues solo puedo decir que es asqueroso, y da el espacio a malas interpretaciones. O que se lo suelten en la cara en un juego de póker, fue precioso. Elisa solo negó ante Zarela, quien se sentó a su lado. Lo fue, además de cómo defendiste a Ramón con respecto a los comentarios ridículos de Eleanor, siempre dijo que ella lo había condenado. Ramón me dijo algo así, pero te aseguro que no es así. Sin detalles, quiero a Ramón, pero no somos Eleanor y Aston Warner. Zarela. Las dos compartieron una risa suelta y cómplice en ese espacio. Cuando Elisa suspiró, pasó saliva recordando esa infinidad de preguntas que el evento, las personas y la misma familia de Ramón ha despertado en ella. ¿Por qué dejaron tú y Ramón de compartir los veranos? Consultó Elisa en un hilo de voz. Aunque pensó que no había sido escuchada, sí pudo notar cómo la pelirroja bajó la mirada, los hombros e incluso pasó saliva, por lo que solo negó cuando estuvo ante los ojos verdes de Zarela, quien la vio negar. Supongo que tienes muchas preguntas, susurró Zarela. Elisa simplemente asintió. ¿Ramón te ha hablado de nosotros? Ella frunció el ceño. ¿De nuestra familia? No por completo en realidad. Sabes que nuestro espacio para conocernos no fue exactamente el más extenso. Pasamos de ser cliente y empleada en una cafetería, a ser cliente y bailarina en un club y luego novios. Elisa suspiró de manera pesada. Así que no sé nada en realidad de la familia Sáenz, no más de lo que me han contado, de lo poco que he visto y ahora viviendo en este lugar. La pelirroja suspiró de manera pesada y asintió. Hay poco tiempo en este momento, pero si un día me dejas invitarte a un café fuera de este lugar podríamos hablar con calma. Elisa asintió. Pero puedo responder tu pregunta. La distancia que se estableció entre Ramón y yo fue provocada por su padre y por su hermano. La castaña frunció el ceño, viendo a Zarela solo negar. Dimitri era un hombre oscuro, muy similar a su padre en realidad, y nunca entendí por qué nació en él un resentimiento a su hermano desde que eran niños. Era cruel con Ramón, quien, sé muy bien, se esforzó demasiado en agradarle a su hermano mayor. ¿Cuántos años había de diferencia entre ellos? 6. Elisa abrió grandes ojos. Cuando Dimitri murió, Ramón tenía 24 años apenas. Zarela asintió. He escuchado que lleva 5 años en la empresa. ¿Por qué no se lo dieron de forma inmediata? Por todo lo que hay detrás de la muerte de Dimitri. Elisa frunció el ceño. Como te digo, es mucho para hablarlo ahora y con el poco tiempo, peor en este lugar. Ramón empezó a visitar nuestra casa desde que tenía 15 años con nosotros. Creo que fue el momento donde él decidió que ya no le agradaba demasiado el maltrato de su hermano, así que huía de su casa. Eso lo entendí en el almuerzo que tuvimos. No lo dijeron como tal, pero se me hizo fácil de entender. Zarela asintió. Eran veranos geniales, Elisa, en realidad eran geniales. Me gustaba pasar con él, aprender cosas nuevas, molestarlo. Era más llorón en ese tiempo y debo decirte que algo asustadizo. Elisa sonrió imaginando a un guapo Ramón adolescente. Uno de esos veranos, cuando él ya estaba por cumplir los 20 años, una de mis amigas de la escuela se quedó conmigo. Ramón me lleva 2 años, Elisa asintió, pero le llevaba 3 a mi amiga. Ella se sintió encantada de inmediato con mi apuesto primo. A él le gustó. Supongo, pero siempre hubo algo en él que lograba que se frenara ante mujeres más jóvenes que él. Vaya, Elisa suspiró. Parece que soy la excepción en muchas cosas de su vida. Lo eres. La voz de Zarela fue firme. Él fue muy respetuoso, debo decirlo. Trató a mi amiga con mucha educación, la rechazó de manera amable, por lo que no fue incómodo que los 3 hiciéramos cosas para pasar el tiempo. Para la celebración de los 20 años de Ramón, su familia organizó una cena grande y hermosa en la casa de la colina, donde aún vive Dinko. Sé dónde queda. Bien, mi amiga fue invitada. Todo transcurría bien, habían llegado amigos de él de su universidad porque estaba empezando, invitados de Dinko y Stourie, ese mismo grupo que tildan de selecto. Elisa apretó la mandíbula escuchando la amargura en la voz de Zarela. En un momento de la noche mi amiga desapareció. Dimitri también lo hizo, al igual que Dinko y otros invitados. Fue cuando las verdes pupilas que se llenaron de lágrimas que Elisa comprendió lo que aquello significaba. Sintió asco de inmediato, pero solo pudo soltar un pesado suspiro poniéndose de pie. Dimitri dijo que ella había querido
Fue Ramón quien lo descubrió, se armó un escándalo, mi padre y su hermano se fueron a los golpes porque Dinko protegía todo lo que Dimitri hiciera, incluso cuando se tratará de un delito. Pero ella estaba a nuestro cuidado, Elisa. Ella asintió con rapidez, mi amiga apenas se podía sostener. Ramón dijo que solo había visto a Dimitri haciéndolo, pero los otros miraban, así que es posible. Se tomarán turnos después. Zarela asintió ante el hilo de voz de Elisa. Oh por Dios, ¿Dimitri fue a la cárcel? Zarela se puso a reír de manera amarga, negando de inmediato. No, Dimitri no fue a la cárcel. No importaba qué delito cometiera, nunca tuvo realmente una pena o un castigo que pudiera hacerle sentir que realmente era un humano y no un dios todopoderoso como su padre le hizo creer. Zarela suspiró de manera pesada poniéndose de pie. Ramón sintió vergüenza de su familia, hacia mi persona y ese punto que su padre ha considerado débil todo este tiempo, lo hizo irse del país, estudiar en otro lugar, separarse cuanto pudo de los Sáenz. Pero volvió. Lo hizo. Zarela se acercó a Elisa, a quien le elevó la mirada desde la barbilla. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los Sáenz? Ella asintió. No siempre Dios es el bueno. A veces no es más que una figura que siente que puede andar por el mundo con una pequeña lupa quemando a quienes no cumplen sus reglas. Entre todo el diálogo sin saliva de Dios es amor, Dios es perdón, Dios es paz, siempre hay un pero. Elisa pasó saliva. Y ese viene con el castigo de hacerte arder en llamas, en el infierno de aquel que él mismo desterró. Elisa expulsó un pesado suspiro, intentó ordenar sus ideas y entender las palabras de Zarela, a quien miraba de frente. ¿Por qué Dinko no quiere a su hijo? Porque no es Dimitri. Elisa apretó la mandíbula, y porque sabe que es el único que no necesita de su sombra para estar a su nivel e igualarlo en poder. Dio un paso hacia ella. Dinko no congenia con lo que no puede controlar. Dimitri era una marioneta a la imagen y semejanza de su creador. Elisa frunció el ceño. Ramón cuestiona, se aleja, observa y dice que no, aun cuando lo quieren someter, él dice no. Siento que le tiene miedo. ¿Quién no le teme a Dios? El pecho de Elisa comenzaba a doler, la respiración era pesada, pero no podía dejar de ver a Zarela a los ojos. De pronto todas las preguntas pesaron en la punta de su lengua. ¿Crees que sí le dé la empresa? No de una forma fácil. ¿Crees que yo pueda ser un obstáculo en la vida de Ramón, para conseguir eso? Dios desterrar a todos aquellos que no cumplen su palabra, mansos y obedientes es como requiere a las personas que lo adoran. Tú no adoras, Elisa, a ti te adoran. Ella suspiró de manera pesada. Y alguien por ahí dice que eres una niñita caprichosa. Y hay cámaras de un club que registraron tu andar intentando romper sus reglas. Elisa no pudo evitar su sonrisa. No les tengas miedo porque sean más poderosos, tenles miedo porque para que no iguale su poder, harán lo que sea para causar daño, y darán. ¿Dónde te puede doler? En Ramón, susurró ella. Zarela asintió, se acercó demasiado a Elisa, quien se paralizó de inmediato, sintiendo el aliento tibio de la pelirroja en su oreja. Dinko no solo no quiere a su hijo, execra a la mujer que no pudo reemplazar a su esposa, pero no la puede desterrar porque ella sabe demasiado. Conoce donde el gran Dios ha plantado y ocultado sus más oscuros secretos, le susurró en la oreja, haciendo a Elisa cerrar los ojos, erizando por completo su piel. Te ven como amenaza, porque viniste a sembrar división en lo que Dinko siempre ha tildado de paraíso. ¿Qué debo hacer, Zarela? Ahora mismo quiero salir huyendo. No te puedo obligar a que te quedes, pero sí a que seas astuta, perspicaz y muy analítica de tu entorno, que tarde o temprano todo termina revelado. La castaña suspiró de manera pesada cuando la pelirroja se separó de ella. Zarela le tomó de los hombros y le dio un doble beso. Te veo en la fiesta, me vestiré en otro lugar para darte privacidad. Elisa apenas pudo asentir, la vio salir, pero ella de inmediato se dirigió hacia su teléfono. Buscó el grupo con su padre y hermana, sus dedos escribieron el mensaje: necesito irme de aquí. Por favor, cómprenme un pasaje, pero no le dio enviar, tan solo borró todo y cuando miró el vestido hermoso ante ella no dudó en avanzar. Ahora entendía bien por qué Ramón había creado aquella propuesta para una mujer que imaginó de acero, firme, segura, fuerte, así que abrazando de nuevo lo que Cadli era, lo que representaba no solo para ella, también para su novio, se vistió con seguridad, dejando que el bellísimo traje se ajustara a su cuerpo, resaltando cada una de las curvas de una forma elegante, pero completamente sensual. Ajustó unos pequeños pendientes de diamantes,
Se perfumó el cuerpo y aplicó aceite oloroso en los hombros y brazos desnudos. Cuando tocaron la puerta no dudó en acercarse, ampliando la sonrisa a ese apuesto hombre que ante ella mostraba una caja de terciopelo con el más bello de los collares. Poseía un enorme diamante en forma de gota y su estilo jugaba con dos texturas. Sabía que llegaría el momento donde podrías lucirlo, señaló grave, te ves bellísima Elisa, una diosa sin duda. Ella solo le dio un beso delicado. ¿Me ayudas? Consultó suave. Ramón se maravilló de verla receptiva y no dudando de sus obsequios, así que nuevamente la besó. Con gusto, mi cielo. Ajustó la hermosa pieza a su cuello, le besó la nuca y cuando se dio la vuelta solo pudo maravillarse de la belleza de su novia, luciendo como sacada del mismo paraíso. Saber que iría de su mano lo hacía sentir especial, honrado y cuando la tuvo a su lado elevó bien el pecho porque esa noche hasta las estrellas sabrían que ella era suya, su niñita mimada, su novia, su reina, su diosa, la mujer que ama y con la que se ve constando un futuro. ¿Listo? Preguntó ella dulce. Contigo, a donde sea mi cielo, completamente listo.